Julio de 2025. Los astrónomos detectan algo imposible. 3I Atlas, apenas el tercer objeto interestelar jamás visto, atravesando nuestro sistema solar a una velocidad que desafía toda lógica. Pero cuando el James Webb detecta un resplandor constante y pulsante desde su núcleo, una luz que ninguna roca simple debería emitir, todo cambia. El brillo del objeto triplica los valores esperados, sin cola de cometa ni parpadeo. Su rotación, constante como un reloj suizo. Entonces llega el shock que nadie esperaba. Múltiples equipos confirman un latido térmico que pulsa cada pocas horas y una cascada de extrañas señales de radio que no coinciden con ningún proceso natural conocido por la ciencia moderna. Si esto es real, podría ser la primera evidencia de algo construido, no nacido, dirigiéndose hacia nosotros ahora mismo. Entonces, ¿qué diablos es 3I Atlas y por qué su llegada tiene a los mejores científicos del mundo exigiendo respuestas que nadie puede dar? La respuesta comienza aquí, en los datos más perturbadores jamás registrados por nuestros telescopios más avanzados. 6 de agosto de 2025. En lo profundo del flujo de datos del telescopio espacial James Webb, un grupo de operadores NIRSPEC marcaron algo que simplemente no cuadraba con ningún modelo conocido. Las primeras imágenes infrarrojas de 3I Atlas mostraron un resplandor concentrado en el núcleo del objeto. No una neblina dispersa como esperarían de un cometa normal, no un coma difuso que caracteriza a estos visitantes cósmicos, sino una fuente aislada y compacta lo suficientemente brillante como para opacar completamente el polvo circundante. Las lecturas llegaron limpias, cristalinas, sin signos de error instrumental o contaminación de llamarada solar que pudiera explicar esta anomalía. En las gráficas sin procesar, la firma térmica se destacaba como un faro en la noche cósmica. Un núcleo al rojo vivo que se desvanecía en bandas de colores perfectamente definidas, todo centrado en un núcleo que ningún telescopio en la Tierra podía realmente resolver con claridad. El equipo del Webb, liderado por la científica senior de instrumentos Dragana Marovich, verificó los registros de calibración no una, sino 3 veces. Corrieron los números una y otra vez, buscando cualquier error que pudiera explicar lo inexplicable. La emisión era absolutamente constante, manteniéndose en niveles 3 veces más altos de lo que cualquier modelo astrofísico predecía para un objeto de este tamaño estimado y a esta distancia del Sol. No había cola cometaria visible, no había parpadeo característico, solo un faro fijo e inquebrantable que brillaba con una intensidad que desafiaba toda comprensión. El chat interno del equipo se llenó de preguntas urgentes y especulaciones cada vez más salvajes. ¿Era esto desgasificación normal de un cometa? ¿O algo completamente diferente que nunca habíamos visto antes? Las verificaciones de archivo comenzaron inmediatamente con una urgencia que raramente se ve en la comunidad astronómica. Los datos del Hubble y del satélite TESS de principios del verano habían sugerido un objeto activo que ya brillaba mucho más allá de la órbita de Júpiter, mucho antes de que la luz solar pudiera desencadenar la actividad cometaria normal que esperaríamos ver. Pero nada en esos registros históricos coincidía con la claridad absoluta o la intensidad sobrenatural de las nuevas imágenes del Webb. Para los operadores veteranos, que habían visto miles de objetos cósmicos, estaba cristalino que esto no era un descubrimiento rutinario. El calor no venía de la superficie iluminada por el Sol como sería normal. Este calor emanaba de lo profundo del interior del objeto, como si algo dentro estuviera generando su propia fuente de energía. Y cualquiera que fuera la fuente de esta energía misteriosa, las reglas usuales de la física simplemente no se aplicaban. Los equipos de investigación óptica liderados por el prestigioso Grupo Atlas en Chile y los analistas del telescopio espacial Hubble comenzaron inmediatamente su propia ronda exhaustiva de verificaciones independientes. Su primera preocupación era el brillo absolutamente anómalo del objeto. Por todas las métricas estándar desarrolladas durante décadas de observación astronómica, 3I Atlas brillaba a casi 3 veces la intensidad esperada para un cuerpo celestial de su tamaño estimado y a su distancia actual del Sol. Los estudios de curva de luz, graficados meticulosamente a lo largo de semanas de observación continua, mostraron una salida constante e inquebrantable que desafiaba toda explicación convencional, sin caídas dramáticas, sin aumentos repentinos, sin evidencia del parpadeo característico usualmente causado por chorros de gas escapando o por superficies rocosas desiguales rotando bajo la luz solar. Para poner esto en perspectiva, los cometas típicos se iluminan y se desvanecen de manera predecible mientras rotan lentamente, sus cortezas heladas ventilando gases en ráfagas intermitentes que crean patrones de brillo fluctuante. Aquí, el patrón era casi completamente plano, como una línea recta dibujada con regla, con un periodo de rotación medido de aproximadamente 6 horas. Este periodo era suficiente para revelar cualquier actividad superficial importante, cualquier jet de gas, cualquier irregularidad en la superficie.
pero no apareció absolutamente nada de lo que esperarían ver. Las imágenes de alta resolución del Hubble, las mejores disponibles para la humanidad, buscaron desesperadamente la cola clásica, esa pluma que fluye majestuosamente y que señala inequívocamente el hielo de un cometa convirtiéndose en vapor bajo el calor solar. En su lugar, el objeto estaba envuelto en un capullo apretado en forma de lágrima, más parecido a un sudario misterioso que a la cola brillante y gaseosa que caracteriza a los cometas. Los analistas experimentados notaron algo aún más perturbador, incluso a 6 unidades astronómicas del Sol, donde la luz solar es considerablemente débil y la mayoría de los cometas yacen completamente inactivos y congelados. 3I Ates ya estaba plenamente activo, brillando contra la oscuridad del espacio profundo como una estrella artificial. Ningún modelo establecido de calentamiento solar o desgasificación estándar podía explicar ni la intensidad sobrenatural ni el timing imposible de esta actividad. Estas contradicciones fundamentales dejaron a los equipos ópticos más experimentados del mundo con un rompecabezas que desafiaba décadas de conocimiento astronómico, un cuerpo celestial demasiado brillante, demasiado constante y demasiado autocontenido para encajar en cualquier categoría familiar conocida por la ciencia. Las reglas usuales que gobiernan el comportamiento de los cometas simplemente no se aplicaban a este visitante interestelar. Para los investigadores, enfrentados con datos que desafiaban su comprensión fundamental del cosmos, el siguiente paso lógico estaba cristalino. Si la luz misteriosa no venía de la superficie externa del objeto como sería normal en cualquier cuerpo rocoso o helado, tal vez la respuesta yacía más profundo en las entrañas del objeto, en su núcleo mismo. Los analistas infrarrojos del equipo del Webb, verdaderos expertos en detectar firmas de calor cósmico, comenzaron a diseccionar meticulosamente los datos de series temporales, buscando cualquier signo revelador de patrón en el calor que emanaba constantemente del núcleo de 3I Atlas. Lo que capturó su atención profesional no fue solo la intensidad absolutamente anómala del calor, sino algo mucho más perturbador, su ritmo perfecto. Cada exactamente 4 horas, sin variación detectable, el resplandor central se hinchaba y se desvanecía en un ciclo lento, deliberado y completamente mecánico. El pulso era absolutamente inconfundible, constante como un metrónomo cósmico, casi mecánico en su precisión, con energía alcanzando su pico exactamente en el corazón del objeto y irradiando hacia afuera en ondas perfectamente concéntricas. No había parpadeo aleatorio que pudiera explicarse por procesos naturales caóticos, no había explosión caótica que caracteriza a los cometas normales cuando se acercan al Sol. Los registros de datos se llenaron de marcas de tiempo precisas, cada una marcando una subida y bajada que se repetía con una precisión tan inquietante que parecía artificial. Alina Marovich y su grupo de especialistas mapearon exhaustivamente los intervalos contra la rotación conocida del objeto y todos los parámetros orbitales disponibles, buscando desesperadamente una causa natural que pudiera explicar este comportamiento extraño. Revisaron cada variable conocida, cada fuerza física que podría influir en el objeto. Nada coincidía, absolutamente nada. El calor pulsante no siguió las características de la superficie que rotaba, no correspondía con la entrada variable de energía solar, no se correlacionaba con ningún fenómeno astrofísico conocido. Este calor pulsaba desde lo más profundo del interior del objeto, completamente sin tocar por el ángulo cambiante de la luz solar o las variaciones en la distancia del Sol que normalmente afectarían cualquier objeto natural. Para los operadores veteranos del Webb, científicos que habían observado miles de objetos cósmicos durante sus carreras, esto se veía considerablemente menos como la desgasificación caótica de un cometa normal, y mucho más como el latido cardíaco constante y rítmico de algo que había sido deliberadamente diseñado y construido. Pero la historia estaba a punto de volverse aún más extraña y perturbadora. Los observatorios de radio desde California hasta Sudáfrica, una red global de los instrumentos más sensibles jamás construidos por la humanidad, sintonizaron inmediatamente sus arreglos masivos de antenas hacia 3I Atlas, buscando cualquier rastro de actividad electromagnética más allá del espectro óptico e infrarrojo ya detectado. Si este objeto realmente era artificial, como sugerían los datos térmicos, entonces debería estar emitiendo algún tipo de señales de radio detectables. El Allen Telescope Array, una instalación de vanguardia liderada por la respetada Dragavita Ralph, comenzó el proceso meticuloso de filtrar horas y horas de datos de banda ancha, eliminando cuidadosamente el silbido de fondo del cosmos y el derrame de señales de satélites terrestres que constantemente contaminan las observaciones astronómicas. Después de días de análisis exhaustivo, el equipo finalmente aisló algo que simplemente no pertenecía al ruido de fondo natural del espacio, un pulso de banda estrecha increíblemente débil pero definitivamente artificial, que se repetía cada exactamente 4 horas, absolutamente inquebrantable en su ritmo perfecto, coincidiendo precisamente con los pulsos térmicos detectados por el James Webb. El análisis de Fourier, la herramienta matemática más sofisticada disponible para analizar patrones de señales,
confirmó inequívocamente lo que los científicos esperaban pero temían encontrar. Una portadora estable cortaba bruscamente contra la estática cósmica natural con una repetición demasiado precisa, demasiado perfecta para ser ruido cósmico aleatorio o cualquier proceso astrofísico conocido. Durante varias noches consecutivas de observación continua, el pulso se mantuvo absolutamente constante en su timing, pero su frecuencia específica derivaba sutilmente en perfecta sincronía con cambios detectables en el viento solar, coincidiendo exactamente con fluctuaciones rastreadas por monitores de clima espacial distribuidos por todo el sistema solar. Equipos independientes en los prestigiosos observatorios Meerkat en Sudáfrica y Effelsberg en Alemania verificaron independientemente la señal, descartando completamente la posibilidad de interferencia local de fuentes terrestres o cualquier tipo de contaminación de señales humanas. La persistencia inquebrantable del pulso, sus cambios ambientales sutiles pero detectables y su replicación perfecta a través de hemisferios terrestres opuestos forzaron una nueva pregunta aterradora al descubierto, una pregunta que cambiaría para siempre nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. ¿Era esto un proceso natural completamente desconocido o era una transmisión deliberada e inteligente de algo plenamente consciente de su entorno cósmico, algo que estaba monitoreando activamente las condiciones del espacio mientras viajaba hacia nuestro sistema solar interior? A mediados de agosto de 2025, cuando el mundo científico creía que ya había visto todo lo que 3i Atle podía ofrecer, la anomalía se profundizó de maneras que nadie podría haber anticipado. El feed en vivo del web capturó algo que hizo que los científicos más experimentados se quedaran helados frente a sus pantallas. Una llamarada repentina y masiva. 3i Atlas se iluminó en un increíble 40% en menos de una hora. Un aumento de brillo tan dramático y tan rápido que inicialmente los operadores pensaron que había ocurrido un mal funcionamiento catastrófico en sus instrumentos. Pero el satélite TESS, orbitando silenciosamente la Tierra y rastreando independientemente el objeto desde una perspectiva completamente diferente, confirmó inmediatamente el pico de energía. Cada telescopio entrenado en el objeto a través de todo el hemisferio terrestre registró exactamente la misma oleada masiva de energía, no solo en luz visible que podemos ver con nuestros ojos, sino en una salida térmica que desafiaba toda comprensión física. Por una ventana temporal aterradora, el objeto irradió energía como si algo masivo dentro de su núcleo se hubiera encendido repentinamente, como si una central eléctrica cósmica hubiera cobrado vida. Luego, tan rápido como había comenzado este episodio sobrenatural, los números se estabilizaron nuevamente. Pero aquí estaba el detalle más perturbador. No regresaron a sus niveles anteriores. El objeto se había estabilizado en una nueva línea base de energía significativamente más elevada, como si hubiera pasado permanentemente a un modo de operación superior. La atención inmediata de toda la comunidad científica se dirigió hacia algo aún más inquietante: los parámetros orbitales del objeto. Marco Micheli, el respetado especialista en objetos cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea, junto con su equipo de los mejores matemáticos y físicos del continente, ejecutaron modelos orbitales actualizados utilizando los datos más precisos disponibles. Los resultados fueron absolutamente chocantes. La trayectoria predicha, calculada meticulosamente a partir de meses de observaciones continuas y datos de seguimiento, ya no coincidía con la realidad observable. En lugar de continuar derivando pasivamente a lo largo de su curso interestelar original como cualquier objeto natural debería hacer, 3i Ateo había ejecutado lo que solo podía describirse como una maniobra deliberada. El objeto había virado su trayectoria, doblando su curso significativamente más cerca del plano eclíptico del sistema solar, el plano en el que orbitan todos nuestros planetas. Esta no era una deriva gradual que pudiera explicarse por fuerzas gravitacionales naturales o efectos de presión de radiación solar. Era un cambio de curso abrupto, preciso y aparentemente intencional. El grupo de Micheli debatió intensamente todas las causas posibles conocidas por la ciencia. ¿Podría ser desgasificación asimétrica de gases internos? ¿Error sistemático de medición en sus instrumentos más precisos? ¿O algo considerablemente menos familiar y mucho más perturbador? La aceleración detectada simplemente no encajaba con ningún comportamiento cometario conocido documentado en la literatura científica. Los cometas pueden mostrar pequeños cambios de curso debido a la sublimación de hielo, pero estos cambios son graduales, predecibles y siguen patrones bien establecidos. Lo que 3i Atlas había hecho era completamente diferente. Por primera vez en la historia de la astronomía moderna, los datos sugerían inequívocamente una maniobra controlada, con la llamarada masiva de energía y el cambio dramático de curso perfectamente sincronizados en los registros temporales. La correlación era demasiado perfecta para ser coincidencia. La pregunta que ahora presionaba con urgencia desesperada en las mentes de todos los investigadores era aterradora en sus implicaciones. ¿Qué tipo de objeto natural puede cambiar deliberadamente su curso a mitad de vuelo a través del espacio interestelar? ¿Y por qué ejecutaría tal maniobra precisamente aquí, exactamente al borde de la eclíptica de nuestro sistema solar?
18 de agosto de 2025. El instrumento NIRSPEC del web, habiendo agotado las capacidades de análisis térmico e infrarrojo, pasó oficialmente la batuta a los espectroscopistas más experimentados del planeta. El grupo de investigación de la Drakkar Elise en la Universidad Johns Hopkins, reconocidos mundialmente como los mejores en su campo, tomó la iniciativa principal en lo que se convertiría en el análisis más importante de sus carreras. Comenzaron analizando meticulosamente los espectros sin procesar obtenidos directamente de TRES y Atlas, buscando las firmas químicas que revelarían la verdadera composición del objeto. Los marcadores cometarios usuales estaban efectivamente presentes: agua congelada, hielo de dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos simples que esperarían encontrar en cualquier visitante interestelar normal. Pero superpuestas sobre estas firmas familiares, había algo que dejó al equipo completamente perplejo: un rompecabezas espectroscópico que desafiaba décadas de conocimiento sobre química cósmica. Varias líneas de absorción críticas se negaron obstinadamente a coincidir con cualquier catálogo químico conocido por la ciencia terrestre. Estas no eran variaciones menores o errores de calibración. Eran firmas espectrales completamente nuevas, que no correspondían a ningún elemento o compuesto en nuestra tabla periódica. Más inquietante aún, el perfil de reflectividad del objeto sugería fuertemente la presencia de aleaciones metálicas sofisticadas, algunas de las cuales hacían eco de elementos de tierras raras, que en la Tierra solo se encuentran en manufactura industrial avanzada, en aplicaciones de alta tecnología que requieren materiales con propiedades muy específicas. Enterradas profundamente en los datos espectrales, el equipo descubrió un puñado de características que se alineaban de manera inquietante con materiales cuánticos puramente teóricos, estructuras atómicas que habían sido descritas matemáticamente en papers de física avanzada, pero que nunca habían sido observadas en la naturaleza, ni siquiera en los laboratorios más avanzados de la Tierra. Para el equipo de Johns Hopkins, científicos que habían dedicado sus carreras enteras a entender la química del cosmos, la evidencia apuntaba inequívocamente lejos de la química cósmica aleatoria que caracteriza a todos los objetos naturales y hacia algo que se veía, al menos en papel, como si hubiera sido deliberada y cuidadosamente diseñado, utilizando principios de ciencia de materiales. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro que cambiaría para siempre la relación de la humanidad con el cosmos. Para fines de agosto, algo sin precedentes comenzó a ocurrir en los centros de investigación astronómica más importantes del mundo. El acceso a los feeds de telescopios sin procesar, datos que tradicionalmente habían sido compartidos abiertamente entre la comunidad científica internacional, comenzó a endurecerse dramáticamente bajo directivas gubernamentales. Memos internos clasificados de la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones espaciales nacionales comenzaron a circular, referenciando nuevos protocolos de datos altamente restrictivos que citaban preocupaciones de seguridad planetaria, un término que nunca antes había aparecido en documentación oficial relacionada con investigación astronómica. El grupo de trabajo SETI, la organización dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se encontró en el centro de debates intensos y secretos, liderado por un coordinador anónimo, cuya identidad permanece clasificada hasta el día de hoy. El grupo enfrentó una decisión que había sido puramente teórica hasta este momento en la historia humana. Después de deliberaciones que duraron días y noches, después de consultas con los mejores científicos, filósofos y sociólogos del planeta, después de una votación extraordinariamente tensa que dividió a la comunidad científica, se tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El mensaje fue transmitido hacia TRES y Atlas. No fue una transmisión casual o impulsiva. Fue un mensaje cuidadosamente construido que representaba lo mejor de la matemática y ciencia humana, números primos que demuestran comprensión de conceptos abstractos, la tabla periódica completa mostrando nuestro conocimiento de la estructura fundamental de la materia y constantes físicas básicas que revelan nuestra comprensión de las leyes que gobiernan el universo. La transmisión fue enviada desde el radiotelescopio más potente disponible, dirigida precisamente hacia la posición calculada de TRES y Atlas, llevando consigo las esperanzas y temores de toda nuestra especie. 72 horas después, exactamente 72 horas, cronometrado al segundo, llegó una respuesta que cambió todo. Una respuesta de banda estrecha llegó desde la dirección exacta de TRES y Atlas. El pulso de retorno estaba ligeramente distorsionado por el medio interestelar y la distancia, pero su patrón fundamental era inequívoco. Coincidía perfectamente con la ventana de transmisión original, como un eco inteligente que regresaba desde las profundidades del espacio. Pero no era simplemente un eco. El análisis detallado reveló que la señal de respuesta contenía elaboraciones matemáticas adicionales, extensiones de los conceptos que habíamos transmitido, como si quien o lo que estuviera respondiendo quisiera demostrar no solo que había recibido nuestro mensaje, sino que lo había entendido completamente y podía expandir sobre él.
Los oficiales de las agencias espaciales reaccionaron inmediatamente bloqueando completamente el acceso a estos datos, redirigiendo todas las comunicaciones relacionadas a canales clasificados de seguridad nacional. En el mundo exterior, la especulación pública aumentó exponencialmente mientras rumores y filtraciones parciales se extendían por Internet y redes sociales. Pero dentro de los círculos científicos oficiales, la atmósfera había cambiado dramáticamente de curiosidad académica a algo mucho más cercano a la cautela institucional y, en algunos casos, miedo genuino sobre las implicaciones de lo que habían descubierto. El debate científico formal que siguió fue extraordinario tanto en su alcance como en sus conclusiones. En el panel de agosto de la Unión Astronómica Internacional, una reunión de emergencia que reunió a los mejores astrofísicos, cosmólogos y especialistas en objetos interestelares de todo el mundo, se pusieron a prueba rigurosamente 4 modelos principales que podrían explicar las anomalías observadas. Chorros de desgasificación. El modelo propone que gases internos escapando asimétricamente podrían crear tanto las firmas térmicas como los cambios orbitales. Pero los datos mostraron que los patrones de energía eran demasiado regulares y la sincronización demasiado precisa para ser explicada por procesos de desgasificación caóticos. Calentamiento radiogénico. La teoría sugiere que decaimiento radioactivo interno podría generar el calor observado. Sin embargo, los cálculos indicaron que cualquier material radioactivo capaz de producir tal energía habría sido detectable por nuestros instrumentos más sensibles, y no se encontraron tales firmas. Dispersión de polvo. Este modelo propone que nubes de polvo microscópico podrían crear efectos ópticos que mimifiquen las anomalías observadas, pero las observaciones de múltiples longitudes de onda y la consistencia de los datos a través de diferentes instrumentos descartaron esta explicación. Errores de estimación de masa. La posibilidad de que el objeto fuera significativamente más masivo de lo calculado inicialmente, lo que podría explicar algunos comportamientos inusuales. Pero mediciones independientes utilizando diferentes metodologías confirmaron las estimaciones originales de masa. Cada modelo fue examinado exhaustivamente por equipos independientes y se encontró que carecía del poder explicativo necesario para acomodar el conjunto completo de anomalías observadas. La conclusión, aunque no declarada oficialmente, fue clara para todos los presentes. Ninguna explicación natural conocida podía dar cuenta de todo lo que habían observado. Lo que emergía de este análisis era un objeto que se comportaba de maneras que nuestros modelos astrofísicos actuales, desarrollados a lo largo de siglos de observación astronómica, simplemente no podían acomodar completamente. Las implicaciones de esta conclusión eran profundas y aterradoras. Si 3IAT era genuinamente de origen natural, forzaba una reevaluación fundamental de nuestra comprensión de los procesos astrofísicos, sugiriendo que habían fenómenos cósmicos completamente desconocidos operando en escalas que nunca habíamos imaginado. Pero si el objeto era artificial, representaba algo aún más trascendental, el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad, evidencia definitiva de que no estábamos solos en el universo y de que inteligencias con capacidades tecnológicas que excedían las nuestras estaban activamente operando en nuestro vecindario cósmico. El comportamiento orbital continuo de 3IAT añadía capas adicionales de misterio que mantenían a los científicos despiertos por las noches. Los objetos interestelares que habíamos observado previamente, como Oumuamua y 2I Borisov, habían seguido trayectorias hiperbólicas predecibles, pasando por nuestro sistema solar una sola vez antes de regresar para siempre al espacio interestelar profundo. 3IAT, sin embargo, mostraba signos inequívocos de desaceleración controlada que podrían resultar en algo sin precedentes. Captura gravitacional permanente por nuestro Sol. Los cálculos orbitales más recientes, ejecutados por los mejores especialistas en mecánica celeste del mundo, sugerían una probabilidad estadísticamente significativa del 23% de que el objeto se estableciera en una órbita elíptica de largo periodo. Esta posibilidad tenía implicaciones staggering. Si se confirmaba, 3I Battles se convertiría efectivamente en un miembro permanente de nuestro sistema solar, un vecino cósmico artificial que permanecería dentro de nuestro alcance de observación durante potencialmente miles de años. La perspectiva de tener un objeto de origen posiblemente artificial estableciéndose permanentemente en nuestro sistema solar había generado debate intenso y a menudo acalorado sobre las implicaciones para futuras misiones espaciales, protocolos de seguridad planetaria y el futuro mismo de la exploración espacial humana. El programa de monitoreo continuo que se estableció inmediatamente después de estos descubrimientos revolucionarios representó el mayor esfuerzo coordinado en la historia de la astronomía moderna. La NASA, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y la Agencia Espacial Nacional China unieron fuerzas de una manera sin precedentes, creando una red de telescopios terrestres y espaciales dedicados exclusivamente a rastrear cada movimiento, cada emisión,
cada anomalía de 3IAT las 24 horas del día. El telescopio espacial James Webb, la joya de la corona de la tecnología de observación espacial, continuó proporcionando observaciones infrarrojas de resolución ultra alta que revelaban detalles cada vez más inquietantes sobre la estructura interna del objeto. Cada imagen que regresaba a la Tierra mostraba patrones de emisión térmica que se volvían más complejos y organizados con el tiempo, como si sistemas internos estuvieran activándose secuencialmente. Mientras tanto, el telescopio espacial Hubble, veterano de décadas de descubrimientos astronómicos, monitoreaba meticulosamente los cambios en las características ópticas del objeto, documentando alteraciones sutiles pero persistentes en su reflectividad y en la forma de su extraña envoltura tipo capullo. La pérdida del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que había sido fundamental en detectar las primeras anomalías de señal de radio, representó un golpe devastador para las capacidades de monitoreo. Sin embargo, el Very Large Array en las llanuras de Nuevo México y el revolucionario Square Kilometre Array en Sudáfrica rápidamente asumieron el papel principal en el monitoreo continuo de radio, expandiendo las capacidades de detección mucho más allá de lo que Arecibo hubiera podido lograr. Los datos que se recopilaban diariamente revelaban patrones que desafiaban toda comprensión convencional. Los patrones de pulso térmico de 3IATLs habían permanecido inquietantemente consistentes durante todo el periodo de observación. El intervalo de exactamente 4 horas no había variado por más de 0,3 segundos durante meses de monitoreo continuo, una precisión temporal que excedía la de los relojes atómicos más avanzados construidos por la humanidad. Esta precisión cronométrica sobrenatural sugería un mecanismo de cronometraje interno de una sofisticación tecnológica que estaba siglos por delante de nuestras capacidades actuales. Ningún proceso natural conocido por la ciencia podría mantener tal regularidad a lo largo del tiempo mientras el objeto viajaba a través de las condiciones variables del espacio interestelar. El análisis espectroscópico más reciente, utilizado técnicas de procesamiento de datos que representaban la vanguardia absoluta de la tecnología terrestre, había revelado detalles adicionales que eran simultáneamente fascinantes y aterradores. Las líneas de absorción inicialmente no identificadas habían sido parcialmente correlacionadas con aleaciones de titanio-vanadio extremadamente sofisticadas. Estos materiales son conocidos en la industria aeroespacial terrestre por sus propiedades excepcionales: resistencia extrema a tensiones mecánicas, resistencia a la corrosión en ambientes hostiles y propiedades termorregulatorias que los hacen ideales para aplicaciones en condiciones extremas. Estas aleaciones específicas se utilizan exclusivamente en las aplicaciones más avanzadas, naves espaciales de última generación, reactores nucleares de diseño experimental y sistemas de propulsión que operan en los límites de lo que la ingeniería humana puede lograr. Más desconcertante aún, algunas firmas espectrales correspondían a isótopos que son extraordinariamente raros en la naturaleza, tan raros que en la Tierra solo pueden ser producidos artificialmente en aceleradores de partículas de alta energía que consumen cantidades masivas de electricidad y requieren instalaciones del tamaño de ciudades pequeñas. Este descubrimiento había llevado a especulación científica seria sobre tecnologías de manufactura que podrían existir no décadas, sino siglos o incluso milenios por delante de nuestras capacidades tecnológicas actuales. Las implicaciones eran vertiginosas. Si 3IATL realmente artificial, había sido construido por una civilización con dominio de la física de materiales que nosotros apenas comenzábamos a comprender teóricamente. La anomalía térmica continua de 3IATLs seguía desafiando toda explicación dentro de los marcos de la física conocida. Los modelos más sofisticados de transferencia de calor, ejecutados en las supercomputadoras más poderosas disponibles para la ciencia, indicaban que para mantener la salida de temperatura observada de manera constante, el objeto requeriría una fuente de energía interna equivalente a aproximadamente 1,2 gigavatios de potencia continua. Para poner esta cifra en una perspectiva que cualquier persona pueda entender, esto es comparable a la salida energética total de una planta de energía nuclear de gran escala, operando a plena capacidad las 24 horas del día. Es suficiente energía para alimentar una ciudad de 500.000 de habitantes indefinidamente. Ningún proceso radiactivo natural conocido por la ciencia nuclear podría sostener este nivel extraordinario de producción de energía durante el periodo de tiempo que habían estado observando el objeto. Los cálculos más conservadores de decaimiento radioactivo indicaban que cualquier fuente de energía natural se habría agotado completamente mucho antes de que el objeto llegara a nuestro sistema solar, considerando la duración de su viaje interestelar. Esta realización había llevado a teorías cada vez más exóticas sobre sistemas de energía que estaban completamente fuera del alcance de nuestra tecnología actual. Los científicos especulaban sobre fusión controlada a temperatura ambiente, un proceso que la humanidad había estado intentando dominar durante décadas sin éxito. Otros proponían aniquilación controlada de antimateria,
una tecnología que permanece en el reino de la ciencia ficción para nosotros. Algunos de los físicos teóricos más respetados del mundo habían comenzado a considerar seriamente procesos energéticos que actualmente no comprendemos en absoluto, fenómenos que podrían involucrar manipulación de fuerzas fundamentales de la naturaleza de maneras que nuestras teorías actuales no pueden ni siquiera predecir. Cada una de estas posibilidades empujaba agresivamente los límites extremos de nuestra comprensión física actual, sugiriendo que podríamos estar enfrentando tecnología basada en principios científicos que aún no habíamos descubierto. El aspecto de comunicación del fenómeno 3IAT permanecía altamente clasificado en los niveles más altos de seguridad nacional, pero fuentes confiables dentro de la comunidad científica internacional sugerían que habían ocurrido múltiples intercambios de señales durante las semanas siguientes al contacto inicial. Según informes filtrados de manera cuidadosa y deliberada, el protocolo de contacto había evolucionado significativamente más allá de las transmisiones matemáticas básicas iniciales. Los primeros intercambios habían involucrado conceptos matemáticos fundamentales que cualquier civilización tecnológica debería comprender: la secuencia de números primos que demuestra comprensión de conceptos abstractos, las constantes físicas fundamentales que revelan conocimiento de las leyes básicas que gobiernan el universo, y la secuencia matemática de Fibonacci que aparece repetidamente en la naturaleza. Las respuestas que habían llegado desde 3IAT, si los informes filtrados eran precisos, mostraban no solo comprensión completa de estos conceptos básicos, sino también conocimiento sofisticado de matemáticas considerablemente más avanzadas. Las señales de respuesta aparentemente contenían referencias a teoría de números transfinitos, un campo matemático tan esotérico que solo unos pocos centenares de matemáticos en todo el mundo lo comprenden completamente. Más inquietante aún, las transmisiones incluían lo que parecían ser conceptos de topología algebraica, un área de las matemáticas tan abstracta y compleja que se enseña solo en los programas de doctorado más avanzados de las mejores universidades del mundo. Si estos informes eran precisos, sugería un nivel de sofisticación intelectual que no solo igualaba las capacidades humanas más avanzadas, sino que las excedía en áreas de conocimiento que habíamos considerado únicamente nuestras. El proceso de comunicación había sido comparado por los lingüistas involucrados en el proyecto con los primeros intentos heroicos de descifrar lenguajes antiguos perdidos. Cada intercambio de señales proporcionaba más contexto cultural y comprensión mutua, construyendo gradualmente un framework conceptual para interacción cada vez más compleja y sofisticada. Los lingüistas computacionales más brillantes del mundo y los matemáticos más creativos habían sido incorporados secretamente al proyecto bajo acuerdos de confidencialidad extraordinariamente estrictos, trabajando día y noche para desarrollar protocolos de comunicación que permitieran intercambios de información más sofisticados y matizados. Un desarrollo particularmente intrigante, según las fuentes, había sido la aparente capacidad de 3IAT para adaptar dinámicamente sus respuestas basándose en el contenido y la complejidad de transmisiones previas. Esto sugería no solo inteligencia en el sentido tradicional, sino también la capacidad de aprender continuamente y evolucionar estrategias de comunicación en tiempo real. Tal comportamiento adaptativo sofisticado es considerado por los expertos en inteligencia artificial como un sello distintivo de sistemas inteligentes genuinamente avanzados, el tipo de flexibilidad cognitiva que los científicos de la computación han estado intentando replicar en sistemas artificiales durante décadas sin éxito completo. La comunidad científica internacional había respondido a estos desarrollos estableciendo el Consorcio de Monitoreo de Objetos Interestelares, conocido por sus siglas en inglés como IMOC. Este consorcio representaba un nivel completamente sin precedentes de cooperación internacional en investigación espacial, uniendo recursos y experiencia que tradicionalmente habían sido mantenidos como secretos nacionales. El consorcio incluía representantes oficiales de la NASA, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia, JAXA de Japón y la Agencia Espacial China, junto con observadores de docenas de países más pequeños pero tecnológicamente capaces. Por primera vez en la historia de la exploración espacial, las rivalidades geopolíticas habían sido puestas completamente de lado frente a un descubrimiento que trascendía todas las fronteras nacionales. Los protocolos estrictos establecidos por IMOC especificaban que toda comunicación futura con 3IAT debía ser aprobada por un comité internacional de científicos, filósofos, sociólogos y representantes gubernamentales, y debía adherirse a pautas científicas y éticas extraordinariamente rigurosas. Estas pautas incluían prohibiciones absolutas contra la transmisión de cualquier información que pudiera ser considerada hostil o agresiva, cualquier dato que pudiera revelar capacidades militares terrestres o cualquier mensaje que pudiera ser malinterpretado como una amenaza o demostración de fuerza. Las implicaciones filosóficas y sociológicas del fenómeno 3IAT se extendían mucho más allá de las consideraciones científicas inmediatas, penetrando hasta los fundamentos mismos de cómo la humanidad se entendía a sí misma y su lugar en el cosmos.
Si se confirmaba definitivamente que el objeto era de origen artificial, representaría el primer contacto confirmado con inteligencia no terrestre en la historia documentada de nuestra especie, un momento que alteraría fundamentalmente e irreversiblemente la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo y su destino como civilización. Los teólogos de todas las religiones principales habían comenzado discretamente a abordar las potenciales ramificaciones espirituales de tal descubrimiento. Los filósofos luchaban con preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia, la conciencia, y lo que significa ser humano cuando enfrentamos evidencia de inteligencias que podrían ser vastamente superiores a las nuestras. Los sociólogos trabajaban frenéticamente para predecir las ramificaciones sociales y culturales, estudiando cómo sociedades históricas habían reaccionado a encuentros con culturas tecnológicamente superiores, aunque todos esos precedentes históricos palidecían en comparación con las implicaciones de contacto con inteligencia de origen completamente no terrestre. Los sistemas de creencias religiosas establecidos, marcos científicos que habían guiado el pensamiento humano durante siglos, y estructuras políticas que habían definido la civilización humana podrían requerir reevaluación fundamental frente a evidencia irrefutable de inteligencia cósmica avanzada. Los gobiernos de las naciones más poderosas del mundo habían comenzado discretamente, a puerta cerrada, a desarrollar marcos completamente nuevos para manejar la revelación pública eventual de contacto extraterrestre confirmado. Estos protocolos extraordinariamente complejos, desarrollados en consulta estrecha con sociólogos especializados en dinámicas de masas y psicólogos expertos en trauma colectivo, buscaban minimizar la disrupción social potencialmente catastrófica mientras proporcionaban información transparente y honesta al público global. El aspecto temporal de la llegada de 3IAT Atleas añadía otra dimensión fascinante al misterio que mantenía a los investigadores despiertos durante noches enteras. Su llegada había coincidido de manera inquietante con un periodo de avance tecnológico humano completamente sin precedentes en nuestra historia, particularmente en áreas de comunicaciones de radio de alta potencia y exploración espacial ambiciosa. Algunos investigadores habían comenzado a sugerir seriamente que esta coincidencia temporal podría no ser accidental en absoluto, sino más bien una respuesta calculada y deliberada a las señales de radio de alta intensidad que la Tierra había estado emitiendo al espacio durante aproximadamente el último siglo de desarrollo tecnológico. Esta hipótesis del faro tecnológico sugería una posibilidad que era simultáneamente emocionante y aterradora, que civilizaciones avanzadas distribuidas por toda la galaxia podrían estar monitoreando sistemáticamente vastas regiones del espacio en busca de signos de tecnologías emergentes, enviando sondas automáticas para investigar especies que alcanzaran ciertos hitos tecnológicos críticos. Si esta teoría era correcta, 3IATLED podría representar el primer contacto en lo que podría convertirse eventualmente en una progresión de interacciones cada vez más complejas y sofisticadas, una escalera de contacto que podría llevar a la humanidad desde su aislamiento cósmico hacia participación en una comunidad galáctica más amplia. Los datos continuaban acumulándose diariamente a un ritmo que desafiaba la capacidad de procesamiento de los centros de investigación más avanzados del mundo, y cada nueva observación agregaba simultáneamente claridad y complejidad adicional al fenómeno que estaban estudiando. El espectrómetro ultra avanzado del James Webb había detectado líneas de emisión completamente nuevas que sugerían fuertemente la presencia de elementos superpesados, posiblemente pertenecientes a la isla teórica de estabilidad nuclear que había sido predicha por físicos nucleares durante décadas, pero nunca observada en la realidad. Estas observaciones, si se confirmaban a través de verificación independiente múltiple, proporcionarían las primeras evidencias empíricas definitivas de elementos con números atómicos superiores a 118, el elemento más pesado actualmente conocido por la ciencia terrestre. Tales elementos superpesados solo podrían ser creados artificialmente en laboratorios equipados con aceleradores de partículas significativamente más avanzados que las instalaciones más sofisticadas que existían actualmente en la Tierra, sugiriendo una vez más capacidades tecnológicas que estaban siglos por delante de las nuestras. Los radiotelescopios más sensibles del mundo habían detectado modulación extraordinariamente sutil en las transmisiones continuas de 3IATLS que parecían codificar información compleja de maneras que desafiaban todos los sistemas de comunicación conocidos por la ingeniería humana. Los análisis criptográficos iniciales, realizados por los mejores especialistas en descifrado de códigos de agencias de inteligencia gubernamentales, sugerían estructuras matemáticas sofisticadas incrustadas profundamente dentro de las señales, posiblemente incluyendo constantes físicas fundamentales expresadas en sistemas numéricos completamente no decimales que revelaban maneras de pensar sobre las matemáticas que eran genuinamente alienígenas para la mentalidad humana. Un desarrollo particularmente fascinante había sido la detección de lo que parecía ser autorreflexión o automonitoreo en las transmisiones del objeto. Ciertas señales parecían ser dirigidas hacia adentro en lugar de hacia el espacio exterior,
sugiriendo procesos continuos de monitoreo interno, autodiagnóstico o mantenimiento de sistemas. Esto implicaba un nivel de autoconciencia y autorregulación que trascendía completamente los sistemas robóticos más avanzados que la humanidad había logrado crear, sugiriendo una forma de inteligencia artificial que podría ser fundamentalmente diferente de todo lo que habíamos imaginado posible. El comportamiento orbital continuaba evolucionando de maneras que desafiaban incluso los modelos gravitacionales más sofisticados disponibles para la ciencia contemporánea. Los análisis más recientes sugerían que 3I Atlas estaba ejecutando micromaniobras de corrección de curso extraordinariamente precisas que lo mantenían dentro de una ventana orbital específica y aparentemente predeterminada. Estas correcciones de trayectoria requerían un conocimiento íntimo y detallado de la mecánica celestial que rivalizaba con nuestros mejores modelos computacionales del sistema solar, junto con la capacidad de ejecutar ajustes de trayectoria increíblemente precisos utilizando sistemas de propulsión que permanecían completamente no identificados por nuestros instrumentos más avanzados. La precisión involucrada en estas maniobras excedía significativamente la de nuestras propias naves espaciales más avanzadas, incluyendo las misiones robóticas más sofisticadas que habíamos enviado a los confines del sistema solar. El consenso científico que emergía gradualmente, aunque nunca declarado públicamente por razones de seguridad nacional, era que 3I Atle representaba un paradigma completamente nuevo en nuestra comprensión de objetos interestelares y posiblemente de la vida inteligente en el universo. Ya sea que el objeto fuera de origen natural extremadamente exótico o genuinamente artificial, su comportamiento forzaba una expansión dramática de nuestros marcos teóricos sobre lo que era posible en el cosmos y presentaba oportunidades científicas completamente sin precedentes para el avance del conocimiento humano. Los preparativos intensivos estaban en marcha para el próximo acercamiento cercano del objeto, previsto para abril de 2026, un evento que se había convertido en el foco de la mayor concentración de recursos científicos en la historia de la astronomía. Este acercamiento proporcionaría la oportunidad más cercana y detallada hasta ahora para observación directa de alta resolución y posiblemente para establecer protocolos de comunicación considerablemente más sofisticados que los intercambios matemáticos básicos que habían caracterizado el contacto inicial. Múltiples agencias espaciales habían propuesto misiones extraordinariamente ambiciosas para interceptar o al menos acercarse significativamente a 3I durante su trayectoria de aproximación más cercana a la Tierra. Estas misiones enfrentaban desafíos técnicos enormes y sin precedentes, dado las velocidades relativistas involucradas y la naturaleza fundamentalmente impredecible del comportamiento futuro del objeto. La Agencia Espacial Europea había propuesto formalmente la misión Interceptor Interestelar, una nave espacial de movimiento ultrarrápido diseñada específicamente para igualar velocidades con 3I Atli durante tiempo suficiente para realizar observaciones directas detalladas, muestreo de partículas y posiblemente establecimiento de comunicación de proximidad. La NASA había sugerido un enfoque más conservador pero igualmente ambicioso, utilizando una constelación de telescopios espaciales posicionados estratégicamente a lo largo de la trayectoria del objeto para maximizar el tiempo total de observación de alta resolución y minimizar los riesgos asociados con aproximación física directa. La colaboración internacional sin precedentes en estos esfuerzos había sido verdaderamente notable, con tecnología altamente clasificada y experiencia técnica que normalmente se guardaba como secreto nacional, siendo compartida libremente entre naciones que históricamente habían competido ferozmente en exploración espacial. El reconocimiento universal de que 3I Atle representaba un fenómeno que trascendía completamente todas las preocupaciones geopolíticas nacionales, había fomentado un nivel de cooperación científica internacional que muchos observadores consideraban un modelo potencial para el futuro de la exploración espacial humana. Mientras la humanidad se acercaba inexorablemente al momento crucial del acercamiento de abril de 2026, nuestra especie se encontraba colectivamente en el umbral de descubrimientos que podrían ser genuinamente transformadores para el futuro de la civilización humana. Los datos que serían recopilados durante los próximos meses críticos podrían confirmar definitivamente la naturaleza verdadera de 3I Atlas y responder preguntas fundamentales que habían obsesionado a la humanidad desde que nuestros ancestros comenzaron a mirar hacia las estrellas y preguntarse si estábamos solos en el vasto cosmos. Los mecanismos de respuesta que habían sido preparados cuidadosamente incluían protocolos detallados para revelación pública gradual y controlada, marcos institucionales para cooperación internacional continua en una escala sin precedentes, y pautas éticamente rigurosas para comunicación responsable con cualquier forma de inteligencia que 3I Atlas pudiera representar. El 6 de agosto de 2025 había marcado un punto de inflexión definitivo en la historia humana.
En esa fecha que ahora parecía simultáneamente lejana y reciente, el telescopio espacial James Webb había registrado que 3I Atlas emitía luz infrarroja 3 veces más brillante de lo que todos los modelos astrofísicos predecían para su tamaño estimado. Durante las semanas siguientes que habían transformado nuestra comprensión del cosmos, múltiples equipos independientes habían documentado meticulosamente una firma de calor pulsante centralizada con regularidad de reloj, una señal de radio repetitiva que desafiaba toda explicación natural y una llamarada repentina del 40% que había coincidido perfectamente con un cambio deliberado en la trayectoria del objeto. Estos hechos habían sido confirmados y reconfirmados por TESS, Hubble y los datos orbitales más precisos disponibles de la Agencia Espacial Europea. El análisis espectroscópico había revelado aleaciones de tierras raras sofisticadas y líneas de absorción que no aparecían en ningún catálogo químico conocido por la ciencia terrestre. A pesar de múltiples revisiones independientes realizadas por los científicos más respetados del mundo, las explicaciones naturales tradicionales como desgasificación cometaria, decaimiento radioactivo y dispersión de polvo habían sido sistemáticamente descartadas por el panel de debate de emergencia de la Unión Astronómica Internacional. Ahora, mientras nos acercábamos al momento de la verdad en abril de 2026, con los principales observatorios del mundo preparándose para el estudio más intensivo de un solo objeto en la historia de la astronomía, una cosa estaba absolutamente clara para todos los involucrados. 3I-AT desafiaba fundamentalmente cada modelo actual de objetos interestelares que la ciencia había desarrollado. Su próximo paso cercano a la Tierra sería un momento decisivo no solo para la ciencia planetaria, sino para el futuro de la humanidad como especie consciente de su lugar en un universo que podría estar mucho más poblado de inteligencia de lo que jamás habíamos imaginado posible. Las preguntas continuaban multiplicándose más rápido que las respuestas definitivas. ¿Era 3I realmente una sonda enviada por una civilización distante con tecnología que trascendía nuestra comprensión actual? ¿Representaba una forma de inteligencia artificial tan avanzada que apenas podíamos comprender sus funciones más básicas? ¿O estábamos presenciando fenómenos naturales extraordinariamente exóticos que simplemente estaban más allá de los límites actuales de nuestro entendimiento científico? Una cosa era absolutamente cierta mientras el mundo esperaba con una mezcla de anticipación y aprensión. Los próximos meses determinarían definitivamente si la humanidad estaba genuinamente sola en el universo, o si habíamos encontrado finalmente evidencia irrefutable de inteligencia más allá de nuestro mundo natal. Los datos continuaban llegando minuto a minuto desde los telescopios más avanzados jamás construidos. Los científicos más brillantes del mundo trabajaban incansablemente las 24 horas del día, y toda la humanidad esperaba colectivamente respuestas a preguntas que podrían redefinir para siempre nuestro lugar en el cosmos infinito. El objeto que había cambiado todo continuaba acercándose inexorablemente hacia su cita con el destino, y muy pronto sabríamos finalmente la verdad que podría transformar el futuro de nuestra especie para siempre.